Estamos en una nueva emisión de Política y Trabajo con el doctor Juan Manuel Martínez Chas. En las últimas horas, en las últimas jornadas, lo que se asentó en la República Argentina tiene que ver con hechos que hablan del capital financiero, ¿no? JP Morgan alejándose del carry trade, el gobierno, a través de la figura de Javier Milei, acentuando la violencia verbal en términos políticos. Y en el medio de eso queda el trabajo, porque se empiezan a conocer datos laborales que son alarmantes. Por ejemplo, el crecimiento de la informalidad laboral en la República Argentina, rondando ya por encima del 40%, y de ese 40%, un 45% de trabajadores son pobres, lo que habla de dos situaciones muy claras. Como bien decíamos en emisiones anteriores, Juan Manuel, el avance del precariato, pero por el otro lado, un problema serio de ingresos para la clase trabajadora. Sí, bueno, Gustavo, me parece que acá ya lo hemos tratado, ¿no? Me parece que el punto de intersección de la época del gobierno chanta libertario que tenemos es la intersección muy concreta entre trabajo y pobreza, ¿no? Fíjate vos que los índices de pobreza tienen un correlato con la caída en términos de centralidad y en términos de importancia del trabajo como unificador social, ¿no? Ujú. Estos datos lo que expresan es lo que este modelo o este crudo modelo de, del Estado mínimo o del Estado a favor de los poderosos puede producir en el entramado social y laboral argentino, ¿no? Políticas de Estado que, recordemos, se iniciaron allá con el decreto 70-2023, con el DNU apenas iniciado el gobierno de Milei, y que después se reiteraron con la ley base y con una serie de normativas, que por ejemplo, en materia de ley bases, y esto también hay que decir que no es nuevo en la Argentina, se eliminaron todas las indemnizaciones que tienen que ver con la no registración, ¿no? Supuestamente estas indemnizaciones o este mal llamado costo laboral se ha atacado a muchos jueces del trabajo, abogados laboralistas, se ha tratado de estigmatizar a la justicia del trabajo. El hecho es que el planteo se basaba en que toda esta situación de mayor costo, las indemnizaciones para penalizar el trabajo no registrado o defectuosamente registrado, lo que hacían era quebrar a las empresas y por el contrario, que la inexistencia de estas indemnizaciones lo que iban a lograr es una registración en masa. Bueno, por los datos que vos estás señalando, pero además por la experiencia histórica argentina, esto no solo no ocurre, sino que se acentúa. ¿Y por qué se acentúa? Se acentúa porque en realidad el poder adquisitivo, la creación de empleo productivo, tiene que ver con la instauración de un modelo o de políticas proactivas que obviamente no solo potencien la industria nacional, el mercado interno, la integración al mundo en condiciones de inteligencia, como lo demanda el actual mapa geopolítico, sino también porque es la economía y la actividad económica la que crea o destruye empleo y no es la legislación laboral que está para otra cosa, ¿no? Que está justamente para dignificar la labor del hombre en situación de trabajo, Bueno, ¿no? precisamente No Milei, está ni para...
digo, que Milei sostiene que el gobierno no está para crear trabajo, que para él gobernar no es crear trabajo, ¿no? Y eso es Bueno, un problema en tanto qué vas a administrar y qué gestionás, porque el gobierno es bueno, administración y gestión, ¿no? gobernar es crear trabajo, ¿no? Es que crear las condiciones y una economía Claro. que de alguna manera potencie la felicidad del pueblo. Y hoy la felicidad del ser humano común, de la persona común, a partir de su dignidad, se encuentra en el trabajo. Trabajo que, como hemos charlado contigo en reiteradas oportunidades, hoy asume diferentes facetas, ha tenido un cambio estructural muy importante, la digitalización juega un rol también la informalidad, que no es un problema solo de nuestro país, es un problema mundial, más asentado en América Latina, pero evidentemente esta situación, Gustavo, se acentúa cuando las mallas de contención social Mm, no existen, ¿no? Cuando evidentemente este es un movimiento que trata de quitarle plata a las familias, quitarle capacidad de sustento, eh, producir un shock de transferencia de dólares, como vos lo señalabas, al exterior, y como tantos experimentos que han pasado en la Argentina, cuando se dan vueltas, sacan esos dólares, los cambian, vuelven, mutan a otra inversión que sea eh, más sabrosa en términos financieros, y la realidad de la pobreza nos vuelve a sonar con un gobierno que no tiene ni capacidad técnica ni capacidad política para comprender la complejidad de este mundo, sumado a las características que tiene nuestro país, que son asimétricas entre los diferentes sectores, provincias y demás. Eso por un lado. Y por el otro lado, una persecución a lo que son los órganos centrales de la democracia, que tienden a una equiparación o a un reencauzamiento del conflicto en términos de una distribución del ingreso que garantice la sustentabilidad democrática. ujú, Por eso el ataque, primero, en la primera parte del gobierno, los primeros días, a las organizaciones sociales, y después, en forma muy acentuada, hasta recién, todos los días, a las organizaciones sindicales, ¿no? ujú. Entonces, al tiempo que se castiga a los trabajadores, se trata de eliminar toda posibilidad de resistencia colectiva a partir de la persecución de las organizaciones sindicales. Por suerte, igualmente, en términos de lucha, estamos viendo algunas reacciones que nos dan que pensar que esto no va a pasar, como ha sucedido en reiteradas oportunidades, ¿no? Precisamente sobre eso te iba a preguntar a continuación. Pero antes quería agregar un dato que estaba buscando mientras hablábamos sobre la destrucción de 84.000 empleos, tanto en la construcción como en el servicio doméstico, ¿no? Y esto habla de dónde se fue atacando o dónde empezó a pegar también el modelo de Javier Milei, ni hablar de la producción industrial. Los sindicatos industriales la última semana dieron un informe del estado de situación de la producción industrial y es más que crítico, ¿no? Se está hablando de una situación muy delicada en la Argentina que sabemos que termina teniendo repercusiones en términos sociales. Vos hablabas de que esta avanzada empieza a tener un freno. Es obvio que empieza a haber un cambio de clima social también en la Argentina, por más que Javier Milei no quiera reconocerlo. Y la semana pasada asistimos a lo que fue una masiva movilización de lo que se conoce como el Frente Lucha por la Soberanía, el, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Un frente multisectorial, sindical, que fue motivado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y que más allá de lo que implica la movilización en sí mismo, uno, por lo que observa,
por lo que fue el documento que se leyó durante esa jornada, pero también por lo que fueron las reuniones previas de organización de esa marcha, entiende que se lo empieza a dotar de contenido, algo que estaba faltando tanto en algunos sectores del movimiento obrero como del campo político. El contenido tiene que ver precisamente con poner sobre la mesa una discusión que hace al conjunto del pensamiento del campo nacional como es la soberanía. Y no es una soberanía eh, unipolar, como para calificarla de alguna manera, sino hablamos de soberanía económica, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de soberanía sanitaria, lo que hace efectivamente que se empiece a discutir, por lo menos en las fuerzas sindicales, de alguna manera, ejes que sean transversales a todas las actividades y que hacen a un proyecto nacional, a un programa de gobierno nacional. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo esto precisamente y entendiendo esta perspectiva? No, es muy importante que actores que están siendo agredidos por una política, que en realidad son todos, ¿no? Son los sectores del trabajo, como hemos dicho, tanto en el sector privado como en el sector público, es la industria y las consecuencias en el empleo, pero también en el nombre que inicia este frente, que es en términos soberanos, ¿no? La soberanía en el concepto más amplio de integración territorial y del ser nación como, como un objetivo permanente de nuestra patria. Y bueno, y muchas veces eh, se ha dado importancia a esta necesidad de unir las luchas, ¿no? Unir las luchas que en realidad, a poco que nos analicemos, nos vamos a dar cuenta que es una sola. Ujú. Es la Sí. lucha contra un gobierno que o lo que quiere es el fracaso o la infelicidad del pueblo, ¿no? Que quiere destruir lazos colectivos y que en definitiva, como se dijo en aquel plenario del Salón Felipe Vallese los últimos días de mayo, que fue el germen o el origen de la movilización del 25 de junio, lo que quiere es la desintegración nacional. La desintegración nacional territorial, económica, pero también en términos humanos, ¿no? Ujú. En términos de empezar a entender al otro no como un hermano, sino como un consumidor al que hay que atacar y al que hay que eliminar como se hace en cualquier mercado que no tiene ninguna regla, porque el único mercado que acepta mi ley es aquel que no tiene ninguna regla y que por lo tanto no existe en ningún lugar del mundo tal como lo conocemos. Ahora bien, esta marcha creo que señala un camino, ¿no? Señala un camino. Y si vos analizás un poco, porque creo que la multitudinaria concurrencia que tuvo, que hasta sorprendió a los propios organizadores, y yo creo que también a un mapa sindical y político que estaba mirando y que por ahí descreía de estas instancias de agrupamiento, ¿no? Ujú. Yo creo que está marcando un camino, ¿no? La gente tenía necesidad de salir a movilizar, digamos, el lema era muy amplio y comprensivo de todos. La figura de Federico Sturzenegger es la figura de la entrega Ujú. de la nación, es el Braden Mm. de este momento, ¿no? Por Quizás tercera vez. con un perfil más bajo. Eh, y yo creo que lo que está expresando es mucha bronca, pero además, y esto sí lo quiero señalar, una, un sentido por parte de la dirigencia que convocó a a esta acción, que va a tener seguramente otras repercusiones u otras páginas en los tiempos venideros, demuestra una sensibilidad y una lectura política
que yo creo que es muy necesaria en estos momentos de la Argentina. Y sobre todo creo que va a tener una fuerte incidencia, esto se me ocurre a mí, en, en un frente sindical que en los últimos tiempos venía como no acertando o no queriendo leer cuáles eran las consignas que estaba viendo en la base, que era unidad, cuando se canta unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Ujú, ujú. Esa unidad hay que dotarla de contenido, pero además hay que darle hechos concretos para que se exprese más que una tribuna, un canto, un acto donde siempre podemos declamar esto, pero después no lo practicamos, ¿no? Hay varias aristas, ¿no? Porque en principio da la impresión de que se deja de hablar efectivamente de lo macro, más allá de lo que implica el concepto de soberanía en sí mismo, pero esta amplitud la lleva a algo más terrenal. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, como bien decía en la conferencia de prensa que se dio la semana pasada en la CAT, el titular precisamente de dicha organización, Juan Carlos Smith, bueno, no podemos naturalizar en la Argentina que haya chicos que no comen. No, O que haya, o que el, hambre haya, es, el hambre es un crimen en todos lados, en la Argentina es un crimen de lesa patria, claro. ¿no? Es un crimen de lesa patria el hambre. Bueno, no hay una reducción, sino hay una amplitud del concepto, precisamente, porque lo está llevando a lo micro, a lo diario. Lo mismo que hablar de que un trabajador es pobre y no puede sostener, por ejemplo, el pago de un pasaje porque le insume mucho costo en su vida laboral y diaria, también es hablar de lo micro. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos esta cuestión de volver al espacio, digamos, eh, natural de la condición de trabajo, de lo diario. Por otro lado, estamos entrando en el mes de julio, en el mes de la independencia, donde el concepto de la soberanía adquiere un valor trascendental en función de entender que el concepto de dependencia que maneja Milley condiciona la vida material y espiritual de la clase trabajadora, y eso también se pone de relieve en esta discusión y en este análisis que estamos haciendo. Entonces, en esta arista, me parece que empieza a gestarse una recuperación del sentido de pensar lo nacional situados desde el mundo del trabajo, algo que efectivamente, como decías vos con anterioridad, hace tiempo que no se reflejaba, ¿no? Sí, para pensar en algo similar, yo creo que puede ser la expresión, y no quiero que esto se tome literal, en el nuevo tiempo, con otras características, porque ha cambiado mucho, de un renacer de lo que fue el encuentro del movimiento de los trabajadores argentinos, del Ujú. MTA, en el que confluían fuerte además los sectores sindicales, gremios del transporte y demás, pero que también fueron sumando otros gremios. Ahora, acorde a un mapa político y gremial que es diferente, y una estructura sindical que ha cambiado, porque los agredidos tienen una posición mucho más horizontal, ¿no? pero, pero creo que es una experiencia que hay que seguir, que hay que profundizar, que es muy interesante, que además es la forma como los liderazgos van a ir fluyendo, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo se construye un liderazgo si es que no lo hay? Tanto en la política como en el gremialismo, se construye en el territorio, Claro. en la calle, se construyen las acciones. De esa manera surgen los líderes, no surgen de otra manera. Está bien, esto después hay que macerarlo con un fuerte contenido, con un programa de convocatoria y demás, pero creo que está muy bien escalado esto. Por supuesto la convocatoria es amplia, creo que caben todos, pero hay que seguir profundizando todo esto y tratar de que el conjunto del movimiento obrero tenga una instancia de razonamiento que tiene que ser parecida a la que llevó adelante este frente, porque es la que le molesta a los gobiernos de la entrega, ¿no? Que el pueblo
sometido tome conciencia de que está sometido y una las luchas que forman parte de ese sometimiento colectivo, ¿no? Para ir finalizando, tocaste algo que me parece también vital en este momento, ¿no? Porque estamos transitando, lo hablábamos en otra entrevista con el pensador nacional Francisco Pestana, en torno a lo que implica esta nueva concepción del transhumanismo, ¿no? Donde los liderazgos son virtuales, porque no hay humanización en torno a lo que es la hipertecnologización y también lo que implica las nuevas construcciones del capital alrededor de esta idea. Pero vos hablás de que la construcción de los liderazgos se da en lo territorial. Se da, si uno puede trasladarlo a la discusión que pueden tener los jóvenes, en lo analógico, ¿no? Y se rompe esa virtualidad que es el no lugar. Por ende, encontramos, si te parece el término, que nos resituamos, ¿no? En el concepto de volver a la tierra, tanto como se pensó constantemente desde el peronismo. Volver a la tierra no en el sentido naif del concepto, sino en el sentido de identidad propia de lo nacional, ¿no? Volver a lo propio, volver a esa tierra que nos va identificando. Y ahí tenemos un concepto también de soberanía que tiene que ver con la idea de que la soberanía genera conciencia nacional e identidad nacional también, ¿no? Y es algo que, por lo menos en una opinión personal, no se discute en esos términos. Sí, eh, yo creo que es muy interesante lo que decís, tiene muchos antecedentes. Filosóficamente hay muchos pensadores nacionales como Kusch que han trabajado mucho este tema, pero pensar la significación de la vida, de las luchas, situadamente, ¿no? Y la tierra en el sentido amplio, como vos lo pensás, como la patria como la necesidad de estar en, ¿no? Ujú, De estar en un lugar donde uno se sienta realizado espiritualmente, pero también con, con lo material que signifique la posibilidad de la subsistencia y la reproducción, es muy importante. Así se piensa una nación. Y yo creo que lo que decíamos al principio, que tiene que ver con esta construcción virtual, artificial, de ujú, realidades paralelas, que no son, que son solo construcciones, pero que no tienen que ver con la realidad puntual de lo que le pasa a la gente, es lo que va a llevar fundamentalmente al fracaso de este modelo. Porque este modelo te habla todos los días del precio del dólar, y nosotros analizamos que va a ser la JP, no la histórica, sino la JP Morgan. Y ujú, analizamos la dolarización de los servicios y analizamos el déficit fiscal. Y lo que vemos en la realidad es que la gente vive cada vez peor. ¿Mm? El otro día la UCA viene midiendo el Observatorio de la Deuda, ¿no? Una serie que tiene que ver con el estrés laboral, el estrés sí, económico, producto de ujú, la falta de acceso a los bienes. O sea, cada vez hay menos posibilidad de acceder a lo que uno tenía con anterioridad y esto trae un estrés que es medible en términos individuales, pero también en términos sociales, ¿no? ujú, Entonces, me parece que la respuesta está ahí en todos los días, en los conflictos, en la posibilidad de, en estos tiempos de ola polar, ayudar a las que están en situación de calle, a los que están en los comedores, quizá lo que decía la CTA en, en la CTA en los 90, que también es una experiencia que hay que rescatar, que decía que cuando el neoliberalismo avanza, el sindicato también es el barrio, ¿no? El barrio donde sí, uno tiene que militar y tiene que llevar esta, esta propuesta que es de emancipación, no solo, no, emancipación en términos amplios, pero me parece que hay que seguir resistiendo, me parece que, como lo hablamos a la muerte de Francisco, me parece que los tiempos actuales requieren más que nada una resignificación humanista. ujú, ¿Mm? ujú.
Eh, Creo que este proceso de resistencia tiene que tener una visión sumamente humana y un programa de recuperación de lo nacional, ¿no? En base a eso creo que se pueden unir muchas luchas y se puede empezar a vislumbrar una salida que sea colectiva y que sea política a este momento tan triste de la historia nacional, ¿no? Para finalizar, Juan Manuel, eh, en un momento de la charla hablabas de lo que fue, trazando un paralelo, la organización del MTA. Vemos y asistimos una vez más que frente a la dispersión que existe dentro del campo sindical, más allá de que las luchas y el plan de lucha está establecido, son los sindicatos del transporte los que otra vez asumen la responsabilidad histórica, como lo hicieron en su momento, en los 90. Uno recuerda allí la conformación, por ejemplo, del MTA con el Bocha Palacios, Hugo Moyano, Juan Carlos Smith y otros, Víctor de Genaro, que no era el transporte, pero venían de otros ámbitos. Y hoy otra vez aparece esta conformación de sindicatos del transporte, entendiendo que también es un sector estratégico y que además, volvemos a insistir sobre algo, ¿no? Me parece esto interesante, dota de contenido una movilización. Y cuando hablamos de dotar de contenido, nos referimos a lo que se expuso en la conferencia de prensa allí en la CAT el martes pasado, donde tal vez se tocó muy por arriba, pero estuvo presente, y tiene que ver con, bueno, pensar en términos estratégicos una revolución ética, ¿no? Volver el sentido del peronismo como revolución ética. Y ello también hace que el pensamiento estratégico surja de sectores estratégicos que tienen una visión de país bien clara y definida, ¿no? Y me parece que eso también empieza a ser trascendente. Sí, evidentemente, pero esto es en la historia del movimiento obrero, por lo menos, es un déjà vu en el sentido que se viene repitiendo constantemente. Es una película que pasa, los sectores más movilizados, donde tienen por ahí más conciencia de lo que se juega en términos de soberanía, ¿no? Como es el entramado, no te olvides que esto tiene que ver mucho, se disparó mucho con no solo el DNU de emergencia de la Marina Mercante, sino la, la política de cielos abiertos de este gobierno, el desguace de vialidad nacional, por citar algunos ejemplos, y tiene que ver con esta integridad territorial, con romper esta integridad Ujú, territorial y los resortes en manos del quehacer nacional más importantes que hacen a, la, a la nación como eje que integra, ¿no? Que integra comunidades y que integra pueblos. Eh, y esto creo que no digo que no haya otros sectores que se reflejen. El sector estatal también siempre fue ujú, un elemento de gran movilización, pero también a mí lo que me interesa de esta movilización en particular es la unión, no solo de los sindicatos del transporte, que siempre tuvieron esta iniciativa, los del Estado, sino también de un gran conjunto de organizaciones que iban desde las organizaciones sociales hasta sectores universitarios, hasta sectores de la cultura, ¿no? Medios de comunicación eh, que se agruparon también, y algunos sectores que tenían que ver con luchas particulares, ¿no? Algunos sectores de la tecnología, como trabajadores de ARSAT. Me parece que en esta diversidad justamente está la riqueza de la construcción común. Me parece que eso es lo más difícil de encontrar, porque después cada uno en su conflicto sectorial ujú. puede encontrar la respuesta individual al problema que es colectivo, pero que es individual y que responde a una matriz general, ¿no? Me parece que en este caso lo importante fue que, inclusive se expresaba en el documento que se leyó en frente del Ministerio
de descentralización, lo importante fue que esta lucha está instaurada en un modelo global que se entiende primero, se discierne y se lleva a la práctica como, como un hecho de desintegración nacional, pero además que los actores tienen un modelo para contraponer, ¿no? Entonces me parece muy importante esa memoria histórica de los trabajadores, del pueblo, que empieza a renacer en estos momentos. Pero bueno, tenemos que seguir este proceso, Gustavo, porque muchas veces hay flujos y reflujos, avances y Ujú. contramarchas, y bueno, esperemos que esto se siga consolidando y que se replique en otros sectores también. Por lo pronto nosotros nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, Juan Manuel, con una nueva entrega de Política y Trabajo, como ya es habitual aquí en AGN. Te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Gracias. No, gracias a vos, Gustavo, y nos vemos la próxima semana.